Nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto. Buenas, buenas, buenas. Buenas a todos. Acá estamos Buenas, de vuelta buen con, día. con Agus, con un nuevo episodio de Nadie Validó Esto. Muy contentos por tener un nuevo tema para hablar y para traer a la mesa. En esta ocasión les vamos a traer un tema muy, muy copado y divertido dentro de Ethereum, que es solo staking. Agus sabe mucho de este tema, así que va a estar bueno la charla que vamos a tener. La idea es que sea Más como o la vez menos. pasada. Él va a tratar de explicarnos todos los temas dentro de lo que sería solo staking, y yo voy a estar haciendo preguntas, quizás interviniendo, y bueno, preguntas que quizás los oyentes podrían tener, eh, para que todos aprendamos un poquito de este tema. Aus, ¿un comentario? No, vamos a estar hablando, como dijo Santi, de un poco de lo que es staking en general en Ethereum, para qué sirve, cómo se hace. Creo que ahí Santi también vas a poder ayudar porque vos también tenés ahí tu nodo y tu validador Correcto. corriendo, así que vamos a hablar un poco de lo que es la diferencia por ahí entre solo staking y home staking, eh, que a veces se hace alguna diferencia, así que nada, va a estar Bien, divertido. bien, 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 bien. Bueno, si te parece, largamos a charlar un poquito acerca de las blockchains, ¿no? O sea, ¿para qué se crean las blockchains? ¿Qué es lo que tratan de prevenir? ¿Cuál es el uso que se le da? ¿Y por qué son tan útiles? O sea, acá por ahí es donde más voy a hacer agua en este capítulo, pero no, Ah, o sea, por ahí, ahí donde yo creo eh, que como lo que más tienen que prevenir por ahí las blockchains es lo que se llama como el double spending attack o el ataque como de gastar dos veces, digamos, que ujú, es básicamente que vos no puedas usar la plata o lo que tenés en la blockchain para hacer dos veces como lo mismo, ¿no? O sea, mandar la misma plata, digamos, si yo tengo, no sé, un Ether en Ethereum, solo un Ether, mandar un Ether a alguien y un Ether a otra persona también. Eh, bien, Eso es un poco lo bien, que intentan de prevenir, porque la verdad que mucha gente piensa que, o sea, si como que los validadores y eso es como muy fácil prevenir como transacciones fraudulentas en el sentido de prevenir cosas que no se pueden hacer en el protocolo, porque por ejemplo, si yo mando una transacción que, no sé, mando, por ejemplo, yo tengo solo un Ether y mando una transacción que gasta 10.000 Ethers y ujú, ningún nodo me la va a mandar, o sea, nadie la va a mandar por la red, como que obviamente que tienen que hacer eso porque si podés, si llegás a mandar una transacción así es un bug y obviamente lo tienen que prevenir, pero digo, como el ataque más interesante y donde bien. más se gastan los recursos es en como en prevenir este tipo de ataques. Excelente, Eh, excelente, excelente. Entonces, bueno, entonces tenemos lo que sería las blockchains, que bueno, el principal uso básicamente es guarda información acerca de las transacciones que se van realizando, y una vez que se realiza la transacción y se guarda esa información, es inmodificable. Entonces deja un registro para siempre de lo que sucedió en la red, ¿no? Y también, bueno, este uso de decir, bueno, no se registra el double spending, es lo que también le da la seguridad a la gente de interactuar en esta red, ¿no? Sí, ahí por ahí un comentario. No es que una vez que guardas un registro es tipo para siempre así, justamente ese es el problema que tienen, ¿no? Eh, es que intentan que te cueste mucho Ujú, revertir ese cambio, bien, digamos. bien. Puede ser de manera económica, como lo hace Ethereum. Generalmente siempre se traduce en plata, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ethereum básicamente te cuesta Ether revertir ese cambio Ujú, y mucho, estamos hablando de mucho Ether para revertir ese cambio. Después por ahí vamos a dar unos números. Y en Proof of Work, o sea, en Bitcoin, que funciona por ahí un poco más distinto para esto, te cuesta mucho poder de cómputo, que se termina traduciendo en electricidad, en comprar las máquinas para hacerlo, que se termina traduciendo en plata, ¿no? bien, Eh, bien, bien, bien. pero tienen Clarísimo. algunas diferencias.
Y ya Bien. vamos a hablar por ahí cuando hablemos un poco más de finalidad que tienen estas diferencias. Bien, y antes de meternos ya en lo que sería el staking en sí, te quiero hacer una pregunta acerca de, por ejemplo, bueno, uno está acostumbrado a que va al banco, se hace una transacción, ahí y bueno, la autoridad, la última autoridad de esa transacción que te dice si se hizo o no se hizo, es el banco. ¿Cómo se logra esto en un mecanismo, digamos, centralizado, de que haya alguien que diga, sí, ok, esta transacción sucedió y se dio? Que quizás es esa gran palabra que se llama consenso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿cómo logramos consenso básicamente? Eh, o cómo nos ponemos de acuerdo. Y es una pregunta muy interesante y es básicamente, o sea, toda la red se tiene que poner un poco de acuerdo y ahí es donde empiezan a jugar los incentivos un poco, porque ¿qué pasa? O sea, imaginémonos que vos vamos por ahí, el caso más fácil es si querés Bitcoin en este momento, que vos haces un bloque y hacer un bloque te cuesta electricidad y Ujú. plata, ¿no? Para crear y como minar, como se dice en Bitcoin, ese bloque. Bueno, ¿qué pasa? Eh, Hay un incentivo en vos querer minar el próximo bloque sobre el bloque anterior, donde la mayoría está de acuerdo de que ese bloque es el que pasó. Ujú. Si una persona me da un bloque y me dice, este es el de verdad, y yo lo empiezo a minar y toda la otra red está como minando sobre otro bloque, cuando yo le dé mi bloque a la red, todos me van a decir, no, o sea, ¿qué está diciendo? Como que esta no es la historia. No sé si por ahí lo expliqué de la mejor Sí, sí, manera, sí, 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 se pero entiende. Pero bueno, entonces ese, el hay, consenso general, so- digamos, es el que lleva a decidir la historia, realmente, claro, y qué es lo que se suma a la red. es como, claro, y es un tema de cómo incentivamos a actores en todo el mundo, donde cada uno tiene sus intereses y demás, para que todos trabajen con el mismo propósito, porque vos no podés en este tipo de sistemas, como decir, ser altruista ¿no? Y decir, bueno, todos van a querer minar de esto, o van a querer hacer de esta manera las cosas porque es lo mejor para la red. No, o sea, Bien, tiene que haber incentivos y alinear los incentivos con los objetivos de la red, que en este caso es un poco algo que se llama como liveness, que es seguir creando bloques y saber, bueno, cuál es la historia y cómo confirmar esa historia para que no se pueda revertir. Son como esos dos mecanismos. Uno es, bueno, cómo sigo agregando, digamos, bloques o transacciones a la blockchain, y otro es cómo voy confirmando y me aseguro de que esas transacciones mm, sean eh, como que estén confirmadas y sea muy difícil hacer rollback. Que no quiere decir que no se pueda, digamos, pero bien. que sea muy, muy extremadamente costoso hacer rollback. Bien, 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 Eh, clarísimo. Sí, y bueno, y charlando acerca de lo que son los validadores, nosotros nos vamos a concentrar más que nada en este capítulo en todo lo que sería Ethereum. Eh, si querés contarnos un poco lo que sería la historia de Proof of Work y Proof of Stake, que quizás son dos términos muy, muy comunes en el ambiente, así se entiende la diferencia entre ellos y algún ejemplo. Sí, o sea, son temas, todos estos temas son temas bastante como complejos en sí. Ujú. Ya para aclarar que yo no soy ningún experto, pero me gusta leer y demás, Sí, de así que vuelta, también acá esta es sí, una sí, charla informal para los que están escuchando. Podemos llegar a tener algún error. La idea es compartir nuestro conocimiento adquirido durante estos años y bueno, obvio, si hay algún error, también bienvenida la nos encanta corrección. aprender, así que claro, que nos corrijan está buenísimo. Así que, bueno, vamos a intentar de describir un poco la diferencia entre Proof of Work y Proof of Stake. Proof of Work, la idea de Proof of Work es eh, que tienen como es como un mecanismo de consenso, eh, donde, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo sobre dos cosas a grandes rasgos. Uno es esto de cómo seguimos creciendo la red y agregando transacciones, y otro es cómo vamos confirmando. En Proof of Work, para crear un bloque, se gasta mucha electricidad digamos, si tienes que invertir en hardware y demás. Ujú. Eh,
Entonces todos están compitiendo en agregar el próximo bloque y una vez que se agrega el próximo bloque es como que todos tiran lo que hicieron y empiezan a crear el próximo bloque sobre el nuevo que se hizo y a veces se divide la red porque, no sé, esto pensá que es un sistema como globalizado, ¿no? Entonces alguien en Rusia puede encontrar un bloque y alguien no sé, en Argentina, ponerle, bueno, países muy separados, puede encontrar otro bloque y hay latencia para que se comuniquen. Entonces, por ahí la parte de Rusia, todos los de Rusia encontraron como un bloque y están minando sobre ese bloque y siguiendo la historia sobre ese bloque, y los de Argentina y América, si se quiere, sobre otro bloque. Entonces, bueno, ¿cómo hace la red para ponerse de acuerdo? A grandes rasgos es un poco el que la cadena más grande gana. Entonces, básicamente, donde más se van minando bloques, si yo soy un nodo y me viene una historia con dos bloques y otra historia con un bloque, voy a agarrar Ujú. la de dos bloques, básicamente. Esa es Bien, un poco la idea. bien. Y Y esa es la porque idea un tengo poco de, incentivos para hacerlo. y esa es la idea un poco del, bueno, del proof of work, ¿no? La prueba de Sí, trabajo, en el que yo tengo lo que se llama el rig de minería trabajando, haciendo un trabajo computacional bastante complejo para obtener este nuevo bloque, ¿no? sí. Y así es como se hacía hasta el momento, hasta hace un tiempo en Ethereum, y luego se migró a lo que sería proof of stake. ¿De qué se Sí, trata el proof of stake? Proof of Stake, la idea es que hay validadores, ya crear un bloque no te cuesta nada, no hay un poder, no es que estás buscando, no te deja hacer un trabajo para crear un bloque, sino que es agarrás las transacciones, las empaquetás y creaste un bloque, pero vos tenés que ser elegido para crear un bloque y como sos elegido tenés que poner un stake. Entonces vos creás un bloque y toda la red básicamente valida sobre ese bloque que vos creaste. Eso de rasgos cómo funciona como proof of stake y vos pones plata. Entonces tenés un incentivo para portarte bien. Si toda la red se pone de acuerdo con que vos te portaste mal, te, te sacan parte de tu stake o te penalizan. Bien, sí. Stake, más o menos traduciendo lo que puede llegar a significar la traducción exacta de español, sería como una prueba de participación en la red. Entonces vos para tener una prueba de participación vas a tener que depositar y dejar cierta cantidad de Ether bloqueado para decir, bueno, este es mi colateral probando que me voy a portar bien y que voy a realmente pasar las transacciones que se realizaron y no voy a estar inventando cosas raras en la blockchain. Eh, Algo así sería Bush. Claro, exactamente. Bien, y este cambio, digamos, de Proof of Work a Proof of Stake, ¿hubo algún cambio en lo que sería la seguridad dentro de Ethereum? ¿Es lo mismo? Contame un poco acerca de eso. Sí, entonces, un poco como vos dijiste, en Proof of Stake para participar y para crear un bloque es como que tenés que comprar una entrada, ¿no? Y esa Ujú. entrada te la devuelven o la plata te la devuelven solo si te portaste bien. En cambio, en Proof of Work, cualquiera puede entrar, pero tiene que demostrar que hizo el trabajo, básicamente. Bien, Entonces, cambia un poco la seguridad y a esto es un debate muy grande en la comunidad, cuál es más segura. Obviamente, creo que si le preguntas a la mayoría de los bitcoiners, te van a decir que Proof of Work es más seguro, Proof of Stake, y si le preguntas a la mayoría de la comunidad de Ethereum, te van a decir que Proof of Stake es más seguro. hay Es debate. un debate, sí. Así que tienen ventajas y desventajas. La ventaja en Proof of Stake, si se quiere, y ahí esto es a mi entender, vos si haces, por ejemplo, un ataque de double spending attack, digamos, en Proof of Work, ¿qué pasa? Vos lo podrías seguir haciendo, porque imagínate que ya compraste todos Ujú. los rigs de minería, tenés todo, está bien, tenés que gastar electricidad para hacer otro ataque, pero como que ya tenés toda la infraestructura y no es que tipo se te quema una vez que hiciste el ataque. En cambio, en Ethereum, en Proof of Stake, para hacer un double spending attack, es medio como que los validadores tienen que votar a dos bloques básicamente al mismo tiempo y eso termina dando que casi un tercio del stake se tiene que quemar Ujú. y eso es como que se pierde ese stake. Bien, Entonces, es como que
cuesta volver a hacer un ataque porque tendrías que volver a comprar. Es un poco, si haces un 51% ataque, es como que imagínate que lo haces y se te queman todos los rigs de minería y todo. Entonces tenés que volver a Exactamente. comprar. Entonces, a mi entender, es un poco más difícil, por ejemplo, o se recuperaría mejor de este tipo de ataques. Sí, eso es lo que nos lleva quizás al concepto también de slashing, ¿no? Bien cortito, es que cuando vos pones tu dinero, digamos, como garantía de que te vas a portar bien, si haces algo en la red que era incorrecto, se te va a recortar de ese dinero que vos habías puesto como garantía. Sí, y acá voy a hacer una aclaración porque hay mucha gente que tiene mal este concepto. Hay muchos tipos de slashing y Ujú. hay muchos tipos de penalidad. No es de la misma manera de portarse mal, no es lo mismo como en todos los contextos. Y, por ejemplo, ya lo vamos a hablar con solo cuando hablemos más de los solo Bien, staking, pero que se te caiga, o sea, que tengas un poco de downtime en tu validador, no es lo mismo que votar dos veces. O sea, hacer algo malicioso intencionalmente es mucho peor que tengas downtime como un solo staker. O sea, cuando tenés downtime como un solo staker, casi no, o sea, no, casi no te afecta. Perdés muy, pero muy poquito. Perdés lo mismo que hubieses ganado. No importa. Vamos, eso lo vamos a hablar más tarde, pero quiero dale, hacer dale, como dale. un Dale. Sí, sí, está buena y es válida la recalcar eso. aclaración. Sí. Te quería hacer una pregunta acerca de una palabra que se ve muy seguido también cuando hablamos de la blockchain, que es finality. ¿Qué significa finality y por qué es tan importante? Bueno, o sea, es un poco esto de cómo confirmamos y qué garantías tenemos que un bloque no, que la historia no se va a echar para atrás, Ujú. básicamente. Y es importante saber porque no, o sea, los bloques no es que apenas se confirman, por ejemplo, cuando ves en Etherscam que se confirmó un bloque, no tiene las mismas garantías que un bloque que estuvo hace media hora confirmado, por ejemplo, en Ethereum y en Bitcoin lo mismo, como en Proof of Stake y en Proof of Work. Eh, acá- o sea, en Bitcoin lo que Bitcoin tiene es un poco algo que se llama como probabilistic finality, que es una finalidad probabilística, que es a medida que pasa el tiempo, con una mayor certeza sabes que ese bloque no se va a revertir, pero no hay nada que respalde eso más que el poder de cómputo. ¿Se entiende? Pero si yo el día de mañana encuentro una super remil computadora que pueda minar todo rapidísimo, podría como ir y reemplazarlo sin mucho Bien, problema si a mí no me cuesta. En cambio, en Ethereum, por ejemplo, Ethereum se divide en slots y en épocas, lo vamos a hablar por ahí un poquito más adelante, pero tampoco es tan importante, pero cada X cantidad de slots se hace una época donde todos votan un poco, todos los validadores al principio de la época siguiente votan sobre cosas de la época pasada, digamos, y cada dos épocas medio que se van confirmando esas épocas hay como checkpoints donde se van confirmando. ¿Y qué quiere decir que se confirme como un checkpoint? Quiere decir que eh, creo que es más de dos tercios de los validadores votaron sobre ese checkpoint. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que si alguien si se revierte ese bloque, quiere decir que hay básicamente dos tercios que votaron otro bloque. Por ende, bien, quiere decir que hay un tercio que votó doble. Entonces, básicamente hay un tercio que se le tiene que destruir el stake porque hizo algo malo. Entonces, como un poco la seguridad que te da eso es que para revertir eh, ese bloque que ya está confirmado, se tiene que básicamente quemar mucho Ether y entonces tiene un respaldo económico muy grande atrás de esa confirmación. bien, bien, Es, es- perfecto. Eso es un poco finality y es justamente por eso que eh, no es siempre lo mismo las confirmaciones que te dan Etherscan versus hay como distintas garantías y para lo que vos por ahí haces, está bien, si yo te voy a transferir $1, por ahí con que ya no sé, se confirme un bloque, estoy contento. Ahora, si voy a transferir millones o tengo que hacer algo, y bueno, por ahí esperar a que el bloque esté finalizado en Ethereum, Bien. respaldado por un montón de validadores y demás. Bien, y dentro de lo que sería un bloque, ¿no? Porque vos hablaste de slots y de épocas. ¿Cómo son las unidades? Digo, primero se crea un slot, cada cuánto se crea más o menos, y cómo va llevando hasta que se termine de crear el bloque.
O sea, los slots en Ethereum son obligatoriamente cada 12 segundos. O sea, cada Bien. 12 segundos hay un slot. En un slot puede o no haber un bloque. Ujú. Eso ya, por cada slot se elige básicamente a alguien para proponer ese bloque. Si esa persona no está online o por cualquier motivo no propone el bloque, ese se pierde en ese slot ese bloque y no pasa nada. Te pasa el siguiente slot. Entonces, un slot no siempre equivale a un bloque. Los slots son cada 12 segundos. En Ethereum se dice que un bloque se crea cada 12 segundos. En realidad, si se pierde un slot, obviamente no es lo mismo, pero se intenta que no. Y crear un bloque es de lo más profitable que tenés en Ethereum, digamos. Entonces, nadie se lo quiere perder. Básicamente, vos como validador, cuando sos validador, te llega ¿Querés eso una estar vez online? cada tanto y querés estar, sí, online. Bien, Es bien, como el bien, miedo bien. de todos, es justo estar offline cuando creas un bloque. Pero bueno, eso pasa, no sé, creo que con un validador es una vez cada 6 meses, una cosa así, hoy en Bien, día. bien. O sea, Y hablaste 12 un segundos cada poquito, 6 meses que tenés que estar online. ¿saben? No es un compromiso muy grande, o sea, No. pero hay que estar. Y ahora sí, bueno, mencionaste validadores, y mucha gente, muchas veces se usa la palabra validador o nodo como un sinónimo. ¿Son sinónimos? ¿Hay diferencias entre ellos? Nada, ¿cuál deberíamos usar en cada momento? No son sinónimos. Un validador como que tiene su propio nodo corriendo, si querés. Es Ujú. como... le podés decir validador como a muchas cosas, pero pongamos acá que el validador es un nodo corriendo con el software para básicamente validar bloques y lo que se llaman como attestations. Eh, para crear bloques digamos, transmitir como las attestations de los validadores. Pero el nodo en sí es el que recibe los bloques, por ahí los procesa. Es como que yo puedo tener un nodo sin tener un validador y usar eso, por ejemplo, cuando vos usás MetaMask o Ravi o el que quieras, digamos la wallet que quieras, esas wallets generalmente están conectadas a un nodo para leer información de la blockchain. Entonces los Ajá. nodos procesan como las transacciones que le vienen o los bloques que le vienen, las procesan, reparten, si vos mandas una transacción a un nodo para que se confirme, ese nodo lo que va a hacer es va a transmitir a su red de nodos que tiene conectados las transacciones para tu transacción para que le llegue al validador que le tenga que llegar cuando crea el bloque. Pero vos el nodo es gratis ponerlo, vos lo podés tener en una computadora corriendo y eso es gratis y eso para mí, o sea, si usás Ethereum como que todo el mundo debería hacerlo y está bueno poder, la verdad que cuando, no sé, tenés tu propio nodo corriendo y te conectás a tu nodo y podés mandar transacciones o leer información, está muy Bien, bueno porque es como una de las cosas que promete blockchain, ¿no? De que vos puedas validar la red y vos estás ayudando, perdón, a, a que la historia que a vos te llega cuando interactúas con la blockchain, vos sabés que la estás corriendo vos y no es un tercero que te puede llegar a mentir. ¿Entendés? bien. Entonces se podría decir Entonces, que todo validador es un nodo, pero no todo nodo no. valida. Sí, En- exactamente. Sí, para Bien, validar tenés que tener 32 Ethers, o sea, no es barato. Hay otras sí, maneras de ser validador sin tener 32 Ethers, que ahora las vamos a ver, con perfecto. mucho menos Ether, pero un validador generalmente es 32 Ether o más. Bien, bien, bien. Entonces, o sea, el nodo puede solamente escuchar, digamos, y mantener una copia de la red y te puede servir a vos como para interactuar con la red, pero si vos querés realmente participar en la red y dar tu aporte, eh, te convertís en un validador y ahí es cuando podés básicamente validar el bloque que te llegue. Sí, Bueno, exactamente. ¿querés meterte un poco más en Sí. lo que son los validadores o podemos ir quizás en un tema más puntual a unas siglas raras que vos me pasaste que también queremos comentar, que son LMDG y CFFG? Por- Sí, o sea, si querés lo comentamos rapidito, te dejo vos que lo comentes a ver qué aprendiste y qué entendiste de eso que te mandé. Bien, Eh, bien, 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 bien. A ver, charlamos un poco acerca de lo que era el consenso dentro de Ethereum. Yo voy a dar la versión que yo entendí acerca de estas dos siglas y bueno, después Agustín de última me dirá. No, pero tenemos LMDG que básicamente se usa dentro de lo que es el mecanismo de consenso para elegir cuál es la cadena más pesada. Como decíamos, o sea, quizás hay varias cadenas que se están iniciando y hay que decidir, bueno, ok.
cuál es la más pesada y cuál es a la que le vamos a dar prioridad o validez. Y después tenemos la otra parte del mecanismo de consenso que es CFFG, que básicamente asegura según entiendo, como que la finalización del bloque. Que dice, bueno, hasta acá este bloque final se resolvió, movemos al próximo. Algo así es, esos son los mecanismos, obviamente, bueno, están las siglas exactamente de qué significa cada uno, pero bueno, se le suele llamar más por las siglas para no decir el nombre completo. Sí, algo por ahí que te faltó mencionar es que es LMDG, ¿no? Pero es tipo como LM de Ghost y Ajá. después CFFG, que es Casper, FFG, que es tipo, o sea, Casper, ¿viste el fantasma de Casper, Ok, el tenemos dibujito? un Nada, es Ghost como... y el otro es el Casper. Casper, sí, es que... Pero bueno, sí, creo que lo explicaste muy bien. O sea, la idea del LMDG es como básicamente cuando llegan varios bloques, ponele que son los dos, es como con cuál me quedo, ¿no? Y es justamente, bueno, eso de mirar la que más tiene attestations de vuelta, porque ahí hay un sentido económico atrás para hacerlo. Y después Casper FFG es, bueno, cómo llegamos a esto de finality, de la finalidad de los bloques. Ujú. Lo que Y estoy acá presentando saliéndome. ahora, Ah, dale, dale. sí, lo que estoy poniendo en pantalla para los que están viendo es recomiendo mucho, o sea, si les gusta mucho este tipo de temas, eth2book.info y tiene un montón de contenido sobre Ethereum en general, cómo funcionan todas estas cosas. La verdad que está muy bueno, lo están haciendo, todavía no lo terminaron, hay algunos capítulos que no tienen, pero hay muchas cosas de lo que venimos hablando acá que está y la verdad que es bastante entretenido y se entiende bastante bien. Así que lo recomiendo mirar. Bien, 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 bien. Buenísimo. Bueno, nos metemos un poco dentro del mundo validadores. Sí, ¿Qué se requiere? ¿Cómo me puedo convertir en un validador? ¿Tengo que tener inversión en hardware o es simplemente software? Metámonos un poquito en eso. dale, y acá que espero que me ayudes porque nosotros, o sea, ya tuvimos esta conversación Hemos hace... trabajado. Sí. Así que vamos a... Primero un poco voy a mostrar esta página para los que están escuchando. Esto es iftaker.org. Los muchachos de Iftaker también tienen un canal de YouTube, dan charlas ahí, tienen recursos para leer, tienen un Discord, tienen un Reddit. La comunidad de Ethereum en general es muy abierta a ayudarte cuando querés tener Sí. un nodo o hasta un validador. Entonces, incentivar a todos de que, o a mí, a Santi, por Twitter, lo que sea, nos preguntan Totalmente, sí, y... y esto no es sponsor ni nada por el estilo, pero realmente la gente de ItStaker hace un gran trabajo para lograr eso, ¿no? La descentralización, que cualquiera pueda trabajar, digamos, con su propio nodo y tenga su propio validador en su casa y tienen guías al respecto si tienen interés. Itstaker.org, ahí te encuentran mucha información al respecto y aparte tienen un Discord donde, bueno, haces preguntas, te responden fue muy útil al momento de crear nuestro validador. Entonces, tienen acá un poco los de Staker, pero para los que están escuchando un poco, hay varias maneras de correr como los validadores. Para correr un validador generalmente necesitas una compu, no son requerimientos muy, muy grandes. La verdad creo que eh, o sea, creo que 4 teras de una memoria bastante que se llama, creo que es SMB o algo así, que es como una memoria muy rápida, con una RAM de 32 o 64 gigas, una buena CPU y menos un hardware chiquito que creo que en oferta creo que te lo podés armar por $800, creo, o hasta menos por ahí si lo encontrás. Te podés, obviamente depende de dónde estés en el mundo, pero, Sí, pero bueno, y no se necesita una conexión de internet muy, muy grande. Y esto es justamente una de las cosas que por ahí también se lucha mucho en la comunidad para no dejar a ciertos sectores o ciertos países donde no tienen gigas de conexión afuera. Entonces los core devs hacen un buen trabajo
en reducir todo lo que es el bandwidth requirements, o sea, los requerimientos de ancho de banda para los nodos. Entonces, si Bien, necesitas hardware, lo corres vos, podés no, y podés tenerlo en la nube, digamos, y no sé, abrirte un servidor en estos, como en Amazon o en AWS, en cualquier hosting service de servicio de la nube. Recomendación, obviamente, es lo podés correr local en tu casa y está muy bueno y conectarte y la verdad que te compras el hardware y medio que está muy bueno. Mismo si querés tener un nodo, con un nodo la verdad que tener un validador o un nodo, los requerimientos de hardware y de software son los mismos. sí, Como solamente la que lo diferencia es más tener pesado. el Ether para Sí, lograr la claro, validación. pero lo más pesado a nivel software y hardware es el nodo en Ujú. sí. Después el software del validador no es como que es algo que le agregás, que casi no tiene importancia, a menos que vayas a correr millones de validadores, que ojalá tengas el Ether para correr tantos validadores, pero si no, no. Bien, 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 bien. mm, Con lo básico podrías tranquilamente armarte tu primer validador. Entonces, bueno, más o sí, menos dijimos, es una carcasa para correr, ponerle básicamente los complementos para que corra, que serían un procesador, una memoria RAM bastante interesante, de 32 GB para arriba, y una buena memoria eh, para poder almacenar ahí lo que sería la información de la blockchain, ¿no? Y una vez que está sí. eso instalado, lo pones a correr. ¿Y cuál sería el incentivo acá, por ejemplo? Porque yo haría, aparte de los incentivos morales de, bueno, contribuir a lo que sería la red, ¿no? Obviamente hay incentivos económicos para correr el nodo por hacer trabajo y por trabajar, digamos, como validador en la red, te pagan Ether. Entonces, acá dice que hoy en día está en un 3% de APR, es decir, o sea, un 3% anual de recompensa. Que la verdad que si vos sos por ahí un ETH Maxi y no lo querés poner en distintos protocolos o demás porque te da miedo, es como una de las versiones más seguras ser solo staker eh, para, para tener una APR sobre tu Ether y que genere un poco más de Ether. Bien, entonces, requerimientos, lo que ya charlamos de hardware. Para hacer un solo staker, 32 Ether, que Sí, voy a bloquear ahí en la red y paciencia, básicamente. sí. Sí, la verdad que sí, paciencia. eh, Al principio por ahí cuesta un poquito, pero una vez que tenés tapeado y eh, todo, ya va corriendo solo y le tenés que dar poco mantenimiento, la verdad. Bien, 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 bien. Eh, Y después en cuanto a software, digo, sí. porque está lo que se llaman los clientes que medio que nos ayudan en este proceso. Contanos acerca de, bueno, qué tipo de clientes hay, entre qué se puede elegir, cuáles son los que recomendamos nosotros a partir de, bueno, nuestra experiencia y uso. Sí, a ver, vamos a compartir esto y así acá en el Launchpad de Ethereum pueden ver los clientes que hay. Están los execution y los consensus. Si lo explicamos un poco la semana pasada, bueno, el capítulo pasado, así que si quieren pueden ir a ver ese, recomiendo también ir a escuchar ese. Pero básicamente el cliente de ejecución de Ethereum es el que tiene todas las reglas un poco de las transacciones, cómo procesar las transacciones y demás. Y el cliente de consenso es un poco, tiene todas las reglas de, bueno, esto que estuvimos hablando con Santi, de cómo nos ponemos de acuerdo cuando llegan varios bloques y cómo hacemos toda esa parte. Sobre clientes, hay una lista extensa para ejecución, los leo así, los menciono: Besu, Erigon, Geth, Nethermind y Red. Y Consensus, tenés Lighthouse, Lodestar, Granadine, Nimbus, Prism y Teku. Sobre clientes de ejecución, el más viejo de todos es Geth, que es como que lo mantiene la Ethereum Foundation. Esto también aclarar que son todos equipos distintos que mantienen estos distintos clientes con distintos lenguajes. Ujú. Entonces eso está bueno porque no es que hay solo un cliente donde si hay un bug en ese cliente todos tenemos ese bug. Eh,
Entonces, Geth lo mantiene la Ethereum Foundation, es como un super, un cliente que está muy como battle tested, como hace mucho tiempo y nunca falló. Entonces, la gente le tiene mucha confianza. Bien. Hace poco también hay un problema si es básicamente si los clientes pasan más del 33% o sea, si los validadores, más del 33% de los validadores tienen un mismo cliente, si ese cliente tiene un bug también puede producir un montón de problemas en la red. Ujú. Entonces, justamente se intenta de que no pase eso. Hasta hace poco Geth tenía lo que se llama como un supermajority, que creo que es 33% o 66%, bueno, no sé, lo dejamos como tarea, pero Sí. eh, Geth tenía la mayoría y se empezaron a pasar muchos a Nethermind también ahora, porque Nethermind esto hace bastante y demás, y Red es como el nuevo chico que salió, que apareció y está tomando bastante también. O sea, Red eh, es el nuevo Keth, se podría decir. no, no sé si todavía es el nuevo. Hace poco también tuvo un bug, Ok, ok. así que no, todavía no. El tiempo lo dirá, pero es como es el último que apareció. Está en RAS, se supone que es bastante performante, qué sé yo, pero la verdad que acá es algo también que te sirva a vos. Yo, o sea, conozco gente que por ahí, no sé, les funciona mucho en su geografía local, los clientes que Ujú. tiene alrededor o el hardware que tiene, le funciona mucho Besu con Nimbus, porque tenés que correr Ok, los dos, uno de ejecución, y hay otras personas que no. Entonces, acá es un poco vos ir probando qué te funciona. Eh, Obviamente, siempre recomendamos primero correr un nodo un par de semanas o lo que sea para ver que te funcione, para ver que tengas uptime, que todo lo demás, y después le agregas el validador, no metas todo de una. bien. Pero bueno, es ir probando qué te sirve a vos. Es un poco también lo que veníamos hablando acerca de la descentralización, ¿no? O sea, cuantos más clientes existan y más repartido esté la gente, mejor va a ser para toda la red, ¿no? Sí, Y esto sí, quizás me entonces lleva a preguntarte, no sé, igual si querías seguir con algo en específico. no, solo, o sea, decir que fíjense, después por ahí, por acá seguramente en el Launchpad de Ethereum les dice qué porcentaje hay de cada cliente. Intenten de primero de correrlo con minority clients, se llama como clientes que no tienen mucho porcentaje en la red, a ver cómo les va. eh, y si no, bueno, después van pasando a los más de confianza, pero Los igual más todos son de probados. confianza, digamos. Pero Bien. claro, exactamente, los más probados, esa es la palabra. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, mi pregunta va por este lado cuando hablábamos de la descentralización. Digo, ¿esta es la única forma de stakear? Porque yo, por ejemplo, voy a plataformas como Coinbase y yo digo, bueno, pero ahí también me permiten stakear. ¿Qué comentario hay quizás acerca de esos Sí, stakings que si se pueden llamar sí. centralizados? Y bueno, ¿qué diferencia habría entre tener yo mi propio validador y poner mi Ether a que Coinbase stakee por mí? Tengo, sí, o sea, hay sentimientos encontrados, obviamente. eh, Acá justo tengo este dashboard de Dune, que básicamente habla un poco de la cantidad de validadores y vemos que acá Coinbase tiene un 7% del market share. Ujú. Entonces, básicamente lo que hace Coinbase es Coinbase como servicio centralizado. Porque, ¿qué pasa? Entiendo que no todo el mundo quiera ponerse a correr su propio validador o por ahí no tiene 32 Ethers. Igual cada vez los requerimientos son más chicos porque ahora vamos a ver un poco, pero hay staking pools donde te dejan correr con menos. Pero bueno, si vos no querés tener el hardware y correrlo todo, lo que podés hacer, pero querés recibir ese APR bastante seguro, digamos, se lo das a una empresa como Coinbase o descentralizada y ellos lo corren por vos y te dan los rewards. Eh, Eso es como lo que se llama como liquid staking, que es básicamente eso, porque ellos te dan un token que Mm. representa que vos estás stakeando con ellos generalmente. Ese token lo podés usar después en DeFi, lo podés hacer un swap, podés hacer lo que sea, digamos, podés ponerlo en un lending market como Aave, podés hacer un montón de cosas. Que eso es una contra por ahí si querés que no tienen, que si vos haces eso es un solo staker y pusiste tus 32 Ether, esos 32 Ether después no los podés ir y usar en DeFi, por ejemplo, para sacar un colateral. Que hay Bien. protocolos que trabajan en eso y son más descentralizados que ir y hacerlo con un
con un staking centralizado, Ujú. que ya ahora los mencionamos en 2 segundos, pero bueno, esa es la idea un poco de Sí. Coinbase, Binance, tienen todos esos servicios donde ellos van y corren los validadores en nombre tuyo y vos le das tu Ether y vos recibís como ese coso, esos rewards a cambio. Bien, bien, bien. Y esto también Ahora, introduce un término que no vamos a meter todavía porque ya sería demasiado, pero sería el risk-taking. Pero bueno, si están sí. interesados en todo este tema, pueden buscar qué es el risk-taking y quizás ver acerca de Eigenlayer, que bueno, son los que quizás principales referentes en este concepto. Sí, y Eh, por ahí en algún momento hacemos sí, un capítulo de eso, pero bueno, por pero ahora bueno, lo importante es sí, hoy en día es el staking, el risk-taking todavía bien. Mi pregunta tiene para que vos ahora. mostrarse. Yo Sí, no tengo 32 Ether, no llegué a comprar en su momento cuando estaba muy barato. Tengo, por ejemplo, te digo 5 Ether, 8 Ethers. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Puedo convertirme en un validador o no? ¿Y qué formas tengo de validar de esa manera, por ejemplo? perfecto. O sea, obviamente la primera pregunta que te haría es si querés correr un validador o no, porque si no querés correr un validador, pero querés recibir las recompensas, podés ir a una staking pool como Rocket Pool, como Lido, como Stakewise, que son Ujú. servicios más descentralizados que Coinbase, Bien, donde básicamente todo está hecho un poco por smart contracts y lo que hacen es darle tu Ether a otras personas, que obviamente está todo asegurado por smart contract, tenés que confiar en los smart contracts, pero para que bien, esas personas corran por vos ese Ether. entonces. Entonces vos, si no lo querés correr, antes que por ahí ir a ponerlo en una empresa centralizada, por ahí estas opciones descentralizadas Ujú. están mejor, ayudan más a la comunidad, es como más sano y hasta por ahí a veces tienen mejores recompensas. Bien, entonces Ahora, yo tengo el Ether, no tengo quizás tiempo para dedicarme a poner un validador, quizás o tengo miedo en lo que serían los conocimientos técnicos. Digo, bueno, voy a estos protocolos que básicamente unen puntas de gente que quiere aportar a la red y le doy mi Ether para que entre varias personas juntemos los Ethers necesarios para poner un validador y alguien lo corre por mí y eso me va a dar rewards al final del día. sí, obviamente te dan menos que correrlo vos solo, Bien. porque la persona que lo corre se queda con un porcentaje de eso, generalmente es como un 10% que te sacan, digamos. Entonces el protocolo se queda con un porcentaje, el validador con otro, y vos te quedás por él con el 90% si querés de lo que hubiese, que igual también está muy bueno, es una inversión bastante segura, Bien, está bueno. Ahora, non-financial advice. sí, bueno, sí, sí, sí. Gracias. Y después, y el típico de do your own research, ¿no? O sea, hagan su Ujú. propio Su propia investigación acerca investigaciones, de todos los sí, temas que estamos hablando. sí, antes de Eh, poner plata. Y después, bueno, si querés correr vos un validador y tenés ganas, pero no tenés los 32 setters, lo que podés hacer es vos como usar una de estas staking pools ujú. para que para las personas que no quieren correr sus validadores y poner Ether, vos usar ese Ether de ellos para correr el validador. Entonces, por ejemplo, Rocket Pool, creo que solo necesitas 8 Ethers, solo. Bueno, necesitas 8 Ethers, que también es bastante No es plata hoy en poca día. cosa. Sí, necesitas 8 Ethers para correr un validador con Rocket Pool. Lido, hoy en día creo que su programa, el primero necesitas 2 punto algo, creo que Ujú. 2.3 Ether, y de ahí va bajando a medida que vas corriendo más validadores con ellos. Creo que hasta 1,5 Ether por validador, si no me equivoco. Bien, Stakewise lo bueno que tiene Stakewise, por ejemplo, es que te puede dejar crear pools eh, como individuales. Entonces, imagínate que yo como validador creo mi pool y yo le corro a todos mis amigos. Entonces, todos mis amigos ponen plata en mi pool y no es que se lo están dando a cualquiera, sino que me lo están dando a mí. ¿Entendés? Y yo lo corro por mis amigos y ya tienen toda la parte para distribuir las rewards y eso. Eso está bueno de Stakewise, por ejemplo, o si vos querés ser un validador medio como un solo staker, si se quiere. De vuelta, solo staker se llama un poco, ¿no? A las personas que corren eh, un validador sin estos protocolos con ayudas, con 32 Ether, con una computadora y nada más.
Pero Bien, si vos, o sea, después lo otro, cuando lo corres casero, se llama más como home staking. bien, Porque, o sea, sos solo, o sea, lo corres en tu casa, pero no sos solo, porque estás como usando estos protocolos. perfecto. Eh, pero bueno, Stakewise lo bueno que tiene también es que vos, por ejemplo, podrías correr vos un validador, ponerlo a través de tu propia pool en Stakewise los 32 setters y Stakewise te da un liquid staking token. Entonces vos sos como un solo staker, si se quiere, entre comillas, Bien, y tenés también un liquid staking token para usar en DeFi si querés. Por ejemplo, es uno de los beneficios. Pero bueno, lo bueno también, muchos de los incentivos que tienen estos staking pools es que si bueno, no, yo tengo 32 setters, por ejemplo, ¿no? Imagínate, tengo 32 setters y puedo correrlo como solo staker o con ajá, Rocket Pool. ¿No? Y decido hacerlo con Rocket Pool. En Rocket Pool voy a poder hacer 4 validadores. ¿No? O exacto. sea, porque divido 4, son 8, pongo 8 ethers en cada validador y después el resto me lo presta el protocolo. ¿Y qué Bien. pasa? Yo voy a cobrar un porcentaje sobre eso que me prestó el protocolo, porque se lo estoy corriendo a otras personas. Entonces el APY a veces es mayor. Sí, perfecto. Sí, hay que ver, Hay, bueno, qué estrategia quiere cada uno y sí, quizás sí qué y tan en purista quiera ser en cuanto a su sí. aporte o quizás va atrás del APY, aún así siendo, yendo por la ruta de la descentralización, ¿no? Sí, porque también no voy a entrar mucho en tema, pero muchos protocolos, o sea, como Lido, también te dicen como que te ponen ciertas condiciones, que Ujú. nada, como tenés que usar MapBoost, no vamos a ver, pero un software especial que Ajá, tienen ciertos componentes centralizados y te dicen, vos tenés que usar estos relays. Entonces, Rocket Pool, por ejemplo, eso no lo hace, bien. pero Lido sí. Entonces, ¿por qué? Porque usar esos componentes un poco más centralizados te dan un mayor APY, APR, o sea, ganas más. Sí, mayores beneficios No al final del muchísimo más, día. pero tenés beneficio, claro. Entonces te obligan a hacer esas cosas. Nada, son cosas para tener en cuenta, hagan como el research, investiguen qué les gusta, en quién confían, porque también ustedes van a estar poniendo Ether en su plataforma, entonces las penalidades, después estaría muy interesante hacer uno por cada staking pool, o sea, por Rocker Pool, podemos hablar del Lido y demás, pero bueno, Sí, hoy, sí, sí, hoy como obvio. que los presentamos más así a grandes rasgos. Eh, Y para cerrar un poco todo lo que es, bueno, de distintos métodos de staking y distintas tecnologías, hay una última de la que me gustaría hablar que son los DVT o Distributed Validator Technology. ¿De qué se tratan? Quizás son amigos de la casa, no tanto. Y bueno, nada, expliquemos un poco qué son. vos ya sabés cuál es mi opinión sobre esto, así que Yo me río un pusiste esa poco porque sé pregunta a que sí, propósito. pero bueno, también comparto, obviamente. Pero bueno, también No, estamos no, está abiertos a bien. que cambien nuestra opinión. No, obvio. DBT, que es Distributed Validator Technology, es una tecnología muy buena, muy interesante, en el sentido de que lo que te permite es como correr un validador en distintas máquinas. Entonces, por ejemplo, yo tengo, imagínate, 5 máquinas distribuidas geográficamente en distintas casas o qué sé yo, y en donde yo quiera. Y si se caen 2 de esas máquinas, con 3 puedo seguir funcionando. Entonces mi validador no está offline. Ujú. A priori vos me decís, ah, bueno, está buenísimo. ¿Qué pasa? Para mí, volviendo un poco atrás de las penalidades que te da el protocolo, la penalidad que te da por no estar activo es muy Ajá. baja. Es básicamente, te descuentan lo que hubieses ganado por estar activo. Ok, entonces Entonces yo quiere decir estuve que en inactivo por una hora, entonces lo que me descuentan es una hora, lo que hubiera estado activo, lo que hubiera generado en una hora de estar activo. claro, exactamente. O sea que no es Eh, muy alta la penalidad que existe cuando uno no está activo, lo cual quizás no es una preocupación mayor para un validador.
Claro, entonces ellos te lo venden como la solución y como que le da mucho miedo para mí, o sea, y como yo lo veo, cómo lo venden, Ajá, es que como, si sos un solo staker o un home staker, necesitas DBT porque ¿qué pasa si se te cae? Es como, no pasa nada si se te cae el bien, validador, o sea, no pasa nada. ¿Qué pasa? Entonces, pero nada, si ahora yo tengo que controlar varias computadoras o qué sé yo, entonces, es más, voy a decir algo. Hay mucha gente que por miedo a que se le caiga un poquito, una hora su validador, por ahí tiene dos validadores corriendo, ¿no? En distintos lugares sin usar DBT, sino dos validadores full corriendo. ¿Y qué pasa? Por alguna razón uno se activó que no tenía que ujú, activarse, entonces los dos validadores van a votar por ahí cosas distintas. Y ahí es donde también recibís penalidad. Entonces, a veces, por intentar de no caerte media hora y tener dos corres más validadores riesgo de tener corriendo una distinto, penalidad sí, mucho mayor a mucho, la que hubieras muchísimo tenido. mayor, exactamente. Sí. Y ahí Entonces, es cuando nos como metemos en terreno que, más peligroso, ¿no? De lo que decíamos del slashing anterior. sí, Eh, exactamente. Entonces, ahora hablamos un poco más de las penalidades o de las contras, si quiero, los peligros de ser solo staker, que para mí no son muchos, o home staker, que no son muchos. Ahora lo hablamos, pero terminemos lo de DBT. Entonces, para mí están buenísimos para, por ejemplo, si yo soy un protocolo un poco más centralizado y lo quiero descentralizar y me quiero ajá, asegurar que las personas cumplan y tengan un uptime, entonces sí, yo puedo crear clúster de, no sé, de 20 personas, que esas 20 personas son un validador y que con, no sé, que me anden 10 de las 20 estoy bien. Entonces, para mí es una muy buena manera de protocolos centralizados descentralizarse de a poco. Para mí no es una tecnología que un home staker tenga que estar preocupado bien. y usando, digamos. Es más para asegurar un SLA, digamos, dentro de lo que son los Sí, centralizados, sí, pero bueno, un ejemplo que tenemos serían, por si quieren buscar, creo que Obol es uno de los que yo sí. quizás más he escuchado, pero bueno, Y hay otro que básicamente esa es la es explicación. ¿Y otro cuál más? Simple DBT, creo que se llama, o DBT o SDBT, algo así, que también. Bien. Bien, 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 bien. No nos queda mucho tiempo. Si querés podemos charlar un Sí, poco de los riesgos de ser solo stakers, si son muchos o no. y, Charlar un poquito de slashing. Y bueno, ya y pasamos al cerramos. último tópico. Y Sí. cerramos, sí. Bueno, no, para mí, o sea, nada, eso, como las penalidades que podés llegar a tener es eso, por no estar activo son muy pocas, por perderte un bloque es muy poco lo que te dan de penalidad. Lo que pasa es que obviamente las rewards que hubieses tenido por tener el bloque son mucho por ahí, muchos mayores, pero no hay mucha penalidad. Bien, También hay algo que se llama tipo sync committee, si estás offline durante un sync committee te dan un poco más de penalidad, pero no es mucho, digamos. Es más por ahí bien, lo que perdés que lo que dejas perdón, lo que dejas de ganar que lo que perdés, ¿no? bien, Por estar offline. Ahora, entonces yo tampoco me preocuparía mucho siendo un solo staker, no es un problema real y la verdad es eso, que si te caiga 2 horas el validador no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, te roban el validador? Entonces, ¿o qué pasa si se te quema la casa y perdiste el validador con las keys ahí adentro? Hoy en día bien. vos desde Ethereum podés activar que un exit del validador. Antes no podías, digamos, hasta Pectra no se podía eso. Entonces, si te perdías lo validador, tipo, si perdías, si te quemaban el validador, perdías los 32 Ether ahí y Chao. no había manera de recuperarlos. Hoy en día, sí, porque, o sea, si teniendo tu private key que vos pones a donde que se llama withdrawal credential, que es básicamente donde el validador va a mandar la plata cuando hay un exit, digamos, Ujú, porque el validador quiere, vos lo podés con esa address, que es donde van a mandar la plata, con esa address vos podés decirle al validador, tipo, sacame los Ether. Entonces, hoy en día, si se te quema el coso, no pasa nada, vas con tu address y decís, quiero sacarlo excelente. y se salen. ¿Qué pasa? Si alguien te los roba, por ejemplo, imagínate que viene alguien y te roban las private keys que hay dentro de los validadores, hay dos cosas que puede hacer. Una o sea, no sé por qué lo harías, pero bueno, podría llegar a correr el validador él mismo y actuar de manera maliciosa, entonces hacerte perder plata. Muy Esa es una. difícil. Y la otra
es hacer un exit para que esa plata vaya a tu cuenta. O sea, no hay manera de que te la saque. Entonces en eso tampoco hay peligro. La gente como que tiene, voy a poner, no sé, 4 Ethers, ¿qué pasa si me lo roban o qué sé yo? Nada, lo único que pueden hacer es devolvértela, básicamente, a tu Bien, address. bien, Entonces, bien, bien, bien. Y quizás última pregunta siendo validador, ¿no? Por algún motivo quiero unstakear, no sé, quiero hacer la casa, ponele, y quiero sacar esos 32 Ether que están ahí. ¿Es posible retirar esos Ethers que están stakeados? ¿Cómo es el sistema? ¿Se podía antes y se puede ahora? ¿Cambió o sea, eso? sí, cambió, o sea, antes no se podía, pero estamos con un upgrade de Shanghai que ya hace varios años pasó, Bien, se puede, y tenés una withdraw, como tenés que esperar un tiempo, no es un montón, dependiendo, o sea, si todo el mundo quiere salir al mismo tiempo, vas a tener que esperar bastante tiempo, pero si bien, no me acuerdo, pero creo que ahora encima se redujo con Pectra, eh, entonces no hay mucho, no es una preocupación, digamos. bien, bien, No bien, puedes bien, estar clarísimo. sacándolo y poniéndolo todo el tiempo, obviamente, pero sí, si lo querés sacar o mismo si querés poner plata en un validador, a los pocos días ya lo tenés el validador corriendo y si querés sacarlo, creo que es en menos de un día. No estoy tan seguro de estos números, pero creo que es algo así. Excelente, excelente. Bueno, se está haciendo de noche ya Se, acá se nota. y estamos entrando en la oscuridad, así que me parece que ya es un buen momento de cortar, a menos que tengas algún último comentario. No, o sea, Bien, que se animen a tener un validador, o bueno, no un validador, pero por lo menos un nodo andando, que hay softwares que vayan a ETHTaker y ahí les dicen cómo correr, hay software que te reayudan a hacerlo y demás, así que, excelente, nada, excelente, sí, que no tengan miedo, que se puede sí, sí. y es más divertido si tienes un amigo que te ayuda, como Abus, que es una Voy a dar buena, también una mención especial a Dapnode, que es un software para correr todo esto, que correcto, a mí me gusta mucho, así que pueden entrar ahí a Dapnode y está muy bueno. Y la gente es muy copada, los que están en el correcto. Discord y todos, así que Sí, Dapnode, D-A-P-P Node, Node. Ahí pueden correr ese software que quizás simplifica un poco también el proceso de poner tu sí. propio validador. Es más, te venden ya la computadora si la querés comprar con todo el software, con todo, vos lo único que haces es la enchufás, te conectás por Wi-Fi, elegís el cliente que querés correr y listo, o sea, es así de Bien, fácil. bien. Sí, sí, así que... Ahí tenemos a Dapnode en pantalla. Esto fue validadores con Agus y Santi. Nadie validó esto. Ahí quizás se explica un poco el nombre del podcast. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esto es lo que nosotros sabemos y está acá para compartirse. El próximo episodio me parece que va a ser acerca de Automated Market Makers y un poco más DeFi. Así que espero que este les haya gustado y que se sumen al otro. Así Bueno, que bueno, gracias, nos Agus, estamos por viendo en toda el tu próximo. explicación. Nos vemos en el No, obvio. próximo. Chao, chao. Chao. Nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto. Nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó.